Los registros del hospital dicen que mi corazón se detuvo durante 23 minutos. 23 minutos clínicamente muerto, pero se equivocan. En esos minutos yo no estaba muerto. Estaba de pie ante Jesucristo, y Él me mostró el año 2026. Me mostró a Donald Trump no en un meeting, sino en una habitación privada, luchando contra una crisis de salud que se ocultará al mundo. Y Jesús me miró y dijo: observa quién permanece a su lado en su debilidad, pues es entonces cuando caerán las máscaras de los hombres. Lo que me mostró después es la razón por la que debo romper mi silencio hoy. Para que entiendas el peso de lo que vi, primero tienes que saber quién soy. Me llamo Ernesto, tengo 84 años. No soy un político ni un pastor. Mi vida entera la dediqué a mi pequeña ferretería en la zona rural de Pensilvania. He visto a este país cambiar bajo muchos presidentes. He criado a mis hijos y he enterrado a mis padres. Soy un hombre simple, con una fe simple. Si sientes que este mensaje resuena en tu corazón, por favor, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que voy a revelar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo grande, una prueba, se acerca para nuestra nación? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero saber que no soy el único que lo siente. Yo siempre creí que Dios actúa en los asuntos de los hombres, pero jamás imaginé que usaría a alguien como yo, un hombre ordinario, para entregar una advertencia tan extraordinaria. Nunca fui de tener visiones ni profecías, simplemente confiaba en Él. Pero todo cambió aquella tarde de martes en mi jardín. Dios me demostró que a veces elige las voces más inesperadas para los mensajes más urgentes. Para que entendáis el peso real de lo que Jesús me mostró sobre el 2026, tenéis que saber quién era yo antes de morir. Mi nombre es Ernesto, y mi vida era sencilla. Cada mañana mi rutina era la misma: café solo y las noticias. Mi esposa, Eleanor, siempre me decía que me alteraba demasiado con los políticos. Yo voté por Donald Trump, las dos veces. Veía en él a un luchador, un hombre que con todos sus defectos creía que luchaba por gente como yo. Mis amigos y yo podíamos pasarnos horas debatiendo sobre ello. Para mí no era un juego, era el futuro de nuestro país. Pero mi mundo no giraba solo en torno a la política. Durante 50 años, mi vida olía a serrín y a metal nuevo en mi pequeña ferretería. Conocía a cada cliente, sus proyectos y sus familias. Los domingos, mi lugar estaba en el mismo banco de la iglesia, el tercero por la izquierda. Mi fe era como las herramientas que vendía, simple, fiable y sin florituras. No esperaba milagros ni visiones. Creía que Dios se manifestaba en el trabajo bien hecho y en la oración sincera antes de dormir. Era un hombre con creencias firmes y una visión del mundo muy clara. Aquel martes por la tarde era un día absolutamente normal. El calor del sol de agosto se sentía agradable en mi espalda mientras cuidaba de mis tomateras, mi pequeño orgullo. No estaba pensando en el destino de la nación, sino en si a Eleanor le apetecería ensalada para la cena. Sentía esa clase de paz que solo dan los años y una vida tranquila. No tenía la más remota idea de que estaba a punto de vivir mis últimos segundos de normalidad. No sabía que, en menos de un minuto, todo mi mundo, mis certezas y mi propia vida se harían añicos. El sol de agosto me calentaba la espalda mientras me inclinaba sobre las tomateras, y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Una presión aplastante, como si una tenaza de hierro se cerrara de golpe sobre mi pecho. Todo el aire de mis pulmones desapareció. Mis rodillas cedieron y el verde brillante de mi jardín se convirtió en un gris borroso y confuso. El mundo entero se inclinó, como un barco en una tormenta. Intenté llamar a Eleanor, pero de mi boca solo salió un gemido ahogado. Lo último que oí en este mundo fue su grito, un sonido que desgarró la paz de aquella tarde. La oscuridad no duró. No fue como apagar una luz, sino más bien como soltar una carga pesadísima. Un instante estaba en el suelo, consumido por el dolor, y al siguiente flotaba. Flotaba suavemente por encima de mi propio jardín, como una hoja llevada por la brisa. Miré hacia abajo y lo vi. Mi cuerpo, un anciano desplomado entre las plantas.
Vi a Eleanor, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro descompuesto por el pánico. Pero yo no sentía dolor, ni miedo, solo una extraña y profunda calma, una paz que no tenía ningún sentido en medio de aquel caos. Desde arriba observé cómo llegaba la ambulancia, sus luces rojas y azules barriendo mi jardín en un silencio irreal. Vi a los sanitarios correr hacia mi cuerpo. Sus voces me llegaban lejanas, apagadas, como si estuvieran al otro lado de un muro de cristal. Oí a uno de ellos decir: "No tiene pulso", iniciando compresiones. Vi cómo trabajaban sobre mí, sobre esa cáscara vacía que había sido yo. Intenté gritarles: "Estoy aquí, parad, estoy bien", pero no tenía voz. Más tarde me contaron que mi corazón estuvo parado 23 minutos. 23 minutos clínicamente muerto. Mientras los sanitarios luchaban por mi vida, sentí algo nuevo. No era una visión ni un sonido. Era un tirón suave pero firme, una fuerza innegable que me alejaba de la escena. Mi casa, mi jardín, el rostro angustiado de Eleanor, todo empezó a encogerse, a desvanecerse como en un sueño. Los sonidos frenéticos del mundo fueron reemplazados por un silencio profundo y perfecto, un silencio que no era vacío, sino expectante. Me estaba moviendo, arrastrado por esa corriente invisible hacia un destino que no podía ver, y supe, con total certeza, que el viaje acababa de empezar. Aquel tirón suave me alejó de mi jardín, de mi esposa, de todo el pánico. El mundo que conocía se desvaneció y me encontré en un espacio que no era ni oscuro ni brillante, era un silencio lleno de paz. Delante de mí, un punto de luz comenzó a crecer. No era una luz cegadora, sino cálida, como el sol de la mañana a través de una ventana. Tenía vida. Sentí que me llamaba. A medida que me acercaba, vi rostros sonrientes en su interior, el de mi padre, el de mi madre. No hablaron, pero su paz me lo dijo todo. Estaba volviendo a casa. Atravesé esa luz y pisé un lugar que mis ojos terrenales no podían comprender del todo. El césped bajo mis pies descalzos no era verde, era de un color que no existe en la tierra, y cada brisna parecía emitir una suave melodía. El aire no se respiraba, se sentía. Era como sumergirse en amor puro, en una aceptación total que borraba cada cicatriz de mis 84 años. No había sol en el cielo, porque la luz emanaba de todo. Supe al instante que no era un sueño, era más real que mi ferretería, más real que mi propio jardín. Y entonces lo sentí. Una presencia tan abrumadora, tan infinitamente poderosa y a la vez tan tierna, que mis rodillas se dieron por sí solas. Caí al suelo, llorando sin saber por qué, y allí estaba él, Jesús. No se parecía en nada a los cuadros de mi iglesia. Su piel era morena, como el bronce pulido por el sol. Su pelo era oscuro y sus ojos contenían todas las estrellas del universo y un amor que me desarmó por completo. No tuve que preguntar quién era. Mi alma, cada parte de mi ser, lo reconoció al instante. Él se acercó y, sin tocarme, sentí una fuerza que calmó mi llanto. Y entonces habló, y su voz era como el rumor de un gran río y el susurro de un padre, todo a la vez. Dijo mi nombre, Ernesto. El sonido de mi propio nombre en su boca me llenó de una paz indescriptible. No temas, me dijo. Hay cosas que debes ver antes de regresar. El corazón de tu nación está siendo pesado en la balanza. En ese instante supe que no había llegado al final de mi viaje, sino al comienzo de una misión que lo cambiaría todo. Ante sus palabras, el paisaje celestial se desvaneció, no con violencia, sino como la niebla al amanecer. De repente ya no estaba en el paraíso, estaba de pie, invisible, en una habitación que no reconocí. No era un despacho oficial, sino un dormitorio privado, con las cortinas corridas, y allí, sentado en una silla, estaba Donald Trump. Pero no era el hombre de los mítines. Estaba pálido, más delgado, con una fragilidad en los ojos que nunca había visto. Llevaba un albornoz y parecía que cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme. Sentí una punzada de confusión. ¿Por qué me mostraba esto? Entonces escuché la voz de Jesús a mi lado, serena pero firme.
Observa, Ernesto, esto es lo que no se verá en las noticias. Esta enfermedad que se mantendrá en secreto será un tamiz, separará el trigo de la paja dentro de su propia casa. Mientras decía esto, vi figuras en las sombras de la habitación, hombres y mujeres que yo reconocía de la televisión. No le miraban a él, sino que se susurraban entre ellos con miradas calculadoras. Muchos de los que claman lealtad, continuó Jesús, solo sirven a su propia ambición. El mundo verá quién huye y quién permanece cuando la ilusión de fuerza se desvanezca. En ese momento las palabras del libro de Proverbios acudieron a mi mente con una claridad asombrosa. Un amigo ama en todo momento y un hermano nace para el tiempo de angustia. Jesús me estaba mostrando ese tiempo de angustia. Luego me miró y sus ojos parecían leerme el alma. Dile a mi pueblo que ore, me dijo, no solo por su salud, sino por discernimiento, para que puedan ver la verdad en los corazones de los hombres. Sientes el peso de esto que te estoy contando, ¿verdad? Si es así, dale a me gusta y dime en los comentarios si crees que la lealtad verdadera se prueba en los momentos difíciles. La imagen de aquella habitación se disolvió y de nuevo me encontré de pie ante él, en esa luz perfecta. Mi mente daba vueltas. Yo, un simple ferretero, recibiendo una visión sobre un presidente. Esperaba ver ángeles, oír sobre el juicio final, pero esto era diferente. Era terrenal, inmediato. Abrí la boca para preguntar por qué, para entender mi papel en todo esto. ¿Por qué yo? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la expresión de Jesús se volvió aún más seria, indicándome que lo que había visto era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y alarmante. Creí que esa revelación sobre la lealtad y la enfermedad era la razón por la que estaba allí. Pensé que ya había visto lo más impactante. Qué equivocado estaba. Jesús me permitió recuperar el aliento solo por un instante, y luego me dijo, la prueba de un hombre revela el corazón de sus seguidores, pero la prueba de una nación revela la fe de mi pueblo. Y lo que me mostró a continuación no era sobre un hombre en una habitación, era sobre cada familia, cada hogar, incluido el tuyo. Aquella visión sobre la enfermedad secreta fue solo el principio. Lo que vi después fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez. Y entonces él me dijo, la prueba de un hombre revela el corazón de sus seguidores, pero la prueba de una nación revela la fe de mi pueblo. El paisaje celestial se desvaneció y fui suspendido sobre los Estados Unidos, viendo mi país como un mapa vivo. Pero algo estaba terriblemente mal. Vi las luces de las ciudades parpadear y apagarse, no una por una, sino todas a la vez, como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante. Un silencio aterrador cayó sobre la tierra. Los coches se detuvieron en las autopistas, los hospitales se quedaron a oscuras, la red que sostenía nuestra vida moderna, el sistema financiero, la energía, todo se había roto. Era el caos, pero un caos silencioso y paralizante. En medio de ese pánico nacional, la visión se centró de nuevo en Donald Trump. Se vio forzado a tomar una decisión, una respuesta tan drástica y autoritaria que hizo que la división del país pareciera una grieta superficial en comparación con el abismo que se abrió. Vi cómo una mitad del país lo aclamaba como un salvador que restauraba el orden, mientras la otra mitad lo condenaba como un tirano que destruía la libertad. La herida era más profunda que cualquier guerra, y la voz de Jesús resonó a mi lado, clara y solemne. Este momento obligará a mi pueblo a elegir. ¿Ponen su fe en un hombre y en un sistema o la ponen en mí? Le pregunté a Jesús con el corazón en un puño. Señor, ¿por qué permites esto? Él me miró, no con ira, sino con la tristeza de un padre. La idolatría de tu nación no está en estatuas de oro, Ernesto. Está en la confianza absoluta que ponen en su dinero, en su tecnología, en sus líderes. He permitido que se quiebre aquello en lo que confían, para que puedan recordar en quién deben confiar. En ese momento entendí que la crisis no era el juicio, sino la oportunidad.
La única solución que él me mostró no era una ley o un político, sino la imagen de millones de personas de rodillas, humillándose y orando para que él sanara su tierra. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, Jesús me mostró la visión final, la que me rompió por completo. La crisis nacional se desvaneció y vi a Trump en una habitación oscura y vacía. Estaba completamente solo. No había asesores, ni cámaras, ni poder. Estaba despojado de todo. No era el líder desafiante que el mundo conocía. Era un hombre aplastado por el peso de una nación rota y sus propios fracasos. Y entonces se derrumbó. Cayó de rodillas, no por protocolo, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. Hundió el rostro entre las manos y oí un sollozo, el sonido de una derrota absoluta y total. En esa oscuridad, un único rayo de luz pura, celestial, atravesó el techo y lo envolvió. No era una luz física, era una presencia. Sentí el calor del Espíritu Santo llenar la habitación y yo, un espectador en el cielo, temblé ante su poder. Jesús habló a mi lado, con una voz llena de una ternura infinita. Este es el momento que he estado esperando. Cuando un hombre no tiene nada más en qué apoyarse, finalmente está listo para apoyarse en mí. Fui testigo de una conversión genuina. Vi cómo el orgullo se hacía añicos y era reemplazado por un quebrantamiento que lo rehizo por dentro. El hombre que se levantó no era el mismo que había caído. Al verle ponerse en pie, con una humildad que nunca había visto en él, escuché las últimas palabras de Jesús sobre este asunto, unas palabras que todavía resuenan en mi alma cada noche. La historia no lo recordará por lo que hizo en la Casa Blanca, sino por lo que hará después de haber sido humillado por mi mano. Al oír esto, no pude más. El peso de la enfermedad, la división, el quebrantamiento y la redención me abrumó. Caí de rodillas de nuevo ante Jesús, llorando. «Es demasiado, Señor», susurré. Él simplemente me miró, con una intensidad que se grabó en mi alma, preparándome para la misión que estaba a punto de darme. De rodillas, llorando ante él, le supliqué. «Es demasiado, Señor. Por favor, no me envíes de vuelta. Déjame quedarme aquí, contigo». La paz de aquel lugar era tan abrumadora, tan perfecta, que la idea de regresar al dolor y al ruido del mundo era una tortura. Pero Jesús me miró no con decepción, sino con una intensidad que se grabó en mi alma. «Ernesto», dijo su voz, que era a la vez un trueno y un susurro, «regresarás. Tu trabajo no ha terminado. Ve y diles lo que has visto. Diles que dejen de librar una guerra política y comiencen a librar una espiritual. Diles que oren». «¿Pero por qué yo?», insistí con la voz rota. «Soy un simple ferretero. Nadie me creerá. Pensarán que estoy loco». Jesús puso una mano sobre mi hombro, y no fue una mano física, sino una ola de fuerza y calma que recorrió todo mi ser. «Es precisamente porque eres un hombre sencillo que tu testimonio tendrá poder. No necesitan otro experto político ni otro predicador famoso. Necesitan a un testigo honesto. Ahora ve, el tiempo es corto». En el instante en que terminó de hablar, sentí un tirón violento, como si una mano invisible me agarrara y me arrancara del cielo. El regreso fue un golpe brutal. Un segundo estaba envuelto en el amor de Cristo, y al siguiente, una explosión de dolor puro me atravesó el pecho. Era el frío abrasador de las palas del desfibrilador. La paz celestial fue reemplazada por un pitido agudo en mis oídos y los gritos frenéticos de los sanitarios. El peso de mi cuerpo de 84 años se desplomó sobre mí como una losa de hormigón. Intenté respirar, pero fue como tragar cristales rotos. El aire entró en mis pulmones con un jadeo áspero y doloroso, el primer sonido de mi segunda vida. Abrí los ojos y la luz fluorescente de la ambulancia me cegó. Lo primero que vi fue el rostro de Eleanor, surcado por las lágrimas, pero con una chispa de esperanza imposible. Un sanitario gritó: «Lo hemos recuperado, tenemos pulso». Intenté hablar, contarle dónde había estado, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado. Más tarde, en el hospital, cuando recuperé un poco la voz, le susurré: «Eleanor, vi a Jesús, me mostró cosas». Ella me apretó la mano, sus ojos llenos de preocupación. «Descansa, mi amor,
dijo con dulzura. Has sufrido un gran trauma. Fue la primera vez que lo contaba y la primera vez que no me creían. Aquellas primeras semanas de vuelta fueron un infierno silencioso, un eco de la incredulidad que vi en los ojos de Eleanor. Mis hijos, con todo su amor, me hablaban de trauma y de los trucos que la mente puede jugar. Papá, casi te perdemos, decían, sus voces llenas de una preocupación que sonaba a lástima. Mi pastor fue aún más diplomático. Sugirió que mi visión fue una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro, una forma piadosa de llamarme loco. Cada vez que intentaba explicar la urgencia, el peso de lo que vi, sus miradas me ponían una mordaza. Querían que me recuperara, no que profetizara. Pero el silencio no solo venía de mi familia. Hubo algo más, algo oscuro. Las noches se llenaron de un desasosiego que no sentí ni siquiera en mi lecho de muerte. Un par de veces intenté escribirlo todo en un cuaderno, pero el bolígrafo se secaba inexplicablemente en mi mano. Otra vez, mi nieto intentó grabarme con su teléfono y al reproducirlo, solo se oía estática, un ruido blanco y furioso. Despertaba empapado en sudor frío, con la sensación de que una presencia en mi habitación me advertía que no hablara, que mi testimonio solo traería burla y división. Querían que el mensaje muriera conmigo, y casi lo consiguen. Hubo un momento, una noche oscura sentado en mi viejo sillón, en que me rendí. Pensé, quizá tengan razón, quizá solo soy un viejo loco con un secreto demasiado grande. Pero entonces cerré los ojos y no vi la oscuridad. Vi los suyos, vi los ojos de Jesús. No recordé solo sus palabras, sino la autoridad con la que las pronunció, la orden. Ve y diles. Y su advertencia resonó en mi alma. El tiempo es corto. En ese instante, una nueva clase de miedo se apoderó de mí, el miedo a encontrarme con él de nuevo habiendo sido un cobarde. Por eso estoy aquí hoy, hablando contigo, rompiendo este silencio forzado, porque entendí algo crucial en aquella noche de duda. Si unas fuerzas, tanto en este mundo como en el otro, lucharon con tanta desesperación para que yo callara, ¿no te dice eso lo importante que es este mensaje? Esta revelación no era para ser guardada en el corazón asustado de un anciano, era para ti, era para ser compartida. Así que he decidido que mi miedo al ridículo no puede ser más grande que mi obediencia a quien me devolvió la vida para entregar esta advertencia. Lo que Él quiere que sepas es lo que te diré a continuación. Por eso estoy aquí, mirándote a los ojos a través de esta pantalla, porque Jesús no me devolvió la vida para que yo guardara un secreto, me devolvió por ti. Sé que ves las noticias y sientes ese nudo en el estómago, esa sensación de que algo grande se está rompiendo. No te equivocas. Él me mostró la enfermedad que probará la lealtad, la crisis nacional que nos obligará a elegir, y el quebrantamiento de un hombre que cambiará el curso de todo. Esto no es política, es una advertencia espiritual que me ordenó entregar antes de que sea tarde. El mensaje que Jesús me mandó darte no es sobre a quién votar o a quién odiar. Es una llamada de atención urgente para su pueblo. Me dijo con una claridad que todavía me hace temblar. Diles que dejen de librar una guerra política y empiecen a librar una guerra espiritual. Nuestra esperanza no puede estar depositada en un hombre, ni en un partido, ni en un sistema. Todo eso será sacudido hasta los cimientos. La única roca firme es Él. Me pidió que te dijera que ores, pero no como un último recurso, sino como tu primera y más poderosa arma. ¿Y por qué debemos orar? No por la victoria de un partido, sino por discernimiento, para que cuando las máscaras caigan, como vi que sucederá, tus ojos puedan ver la verdad en los corazones de los hombres. Ora por humildad, no solo para nuestros líderes, sino para nosotros mismos, para que, cuando llegue la prueba, no pongamos nuestra fe en el poder del hombre, sino en la misericordia de Dios. Y sí, ora por Donald Trump, no por su política, sino por su alma. Ora por ese momento de quebrantamiento que vi, porque en esa conversión reside la verdadera esperanza que Jesús me mostró. Tengo 84 años. Mi tiempo aquí es corto, pero este mensaje no es mío, es suyo.
Si ha resonado en tu espíritu, te pido que no lo dejes morir aquí. Compártelo con alguien que necesite esta esperanza. Suscríbete y únete a esta comunidad de oración. Y por favor, hazme saber que no estoy solo en esta misión. Escribe en los comentarios, estoy orando por nuestra nación. Lo que Jesús me mostró sobre el 2026 no era para asustarnos, sino para que nos pusiéramos de rodillas. Ahora la advertencia ha sido entregada. Que Dios bendiga a nuestra nación.